de la altura. Por estar cantando casi se me da la voz, pastor. Quiero que puedan ver la palabra de Cristo a pesar de mí. Hay varias cosas que tal vez pueda decir que no estén de acuerdo o que les guste mucho inclusive, pero quiero que a pesar de eso puedan escuchar la palabra y puedan ver a Cristo en esa palabra. ¿Sí? Como decía pastor, mi nombre es Gerson Sea. El Señor nos dio el privilegio de pastorear la iglesia. Nuestra iglesia se llama La Fábrica. Está mi esposa, vine con mi esposa y mis chiquis. Me están acompañando dos amigos. Está Alan, por ahí está bien. Gracias por venir, Alan, qué rico. Y creo que el Señor ha permitido que podamos nosotros entendernos. Así ustedes no lo crean, entiendo a su pastor John Freddy. Y así no lo crean, me gusta ser amigo de él. Somos muy diferentes. Pastor John Freddy y yo somos muy diferentes. Tenemos alguna de nuestra historia se puede parecer en algunas cositas, nuestra historia familiar, pastoral, pero la perspectiva, la manera de ver a Cristo es muy diferente a como Él la ve, la manera como Él la expresa es muy diferente a como yo lo hago. Y tal vez en otra condición, en otro ámbito de mi vida, tal vez yo no me hubiera acercado al pastor John Freddy. Les digo esto porque vivía para mí, vivía para mi gusto y quería vivir el evangelio según mi perspectiva. Yo soy hijo de pastor. Yo nací en las bancas de la iglesia. Mis papás me dejaban olvidado en las bancas de la iglesia cuando se acababa el culto. Desde que conozco a mis papás, ellos son pastores. Ellos han pastoreado en Sincelejo, en Bogotá y acá en Medellín. Y nací en una iglesia cristiana, en un ámbito cristiano. Y yo armé mi perspectiva, mi forma de ver el evangelio, y vamos un poquitico más personal, de ver a Dios como yo pensaba que era Dios. Y según la manera como yo creía que era Dios, de esa manera recibía o rechazaba personas que el Señor ponía a mi alrededor. Por eso vuelvo y lo digo con todo respeto, pastor. En otro ámbito, en otro momento de mi vida, yo no hubiera acercado al pastor John Freddy, por las diferencias que tenemos. Pero ¿sabe qué? En este momento la amistad es más fuerte porque ya no me une un gusto personal, sino que nos une ¿quién? Cristo. ¿Y qué es más fuerte que Cristo? Estoy poniéndolo en amistad de dos personas, pero quiero que eso quede como figura de lo que sucede con el cuerpo de Cristo, Entremos en materia. Mi amado Camilo. Ay, gracias, qué rico, gracias. Si nos ayudas ahí, por favor, con las diapositivas. Han venido hablando una serie de temas muy interesantes bajo el título Palabras Indecibles, ¿no? Genial, espectacular. Estuve en una de esas hace 15, 20 días que estuvimos acá con mi esposa. La enseñanza que dio la pastora hace 8 días, espectacular, tomó como me gustó la base que usó de la conversación con la samaritana, de Cristo con la samaritana, y todo ese entendimiento, mis amados, de nosotros poder ver a Cristo en las palabras, en las conversaciones. Ya listo, a este lado. Te cambiaron, te pusieron, este es VIP, ¿cierto? Es acá a este lado. Aquí somos. Ver a Cristo a pesar de, ¿sí? Y creo que la dinámica que ha tenido el pastor de rescatar, nosotros lo llamamos de sacar, pareciera como que hubiéramos secuestrado ciertos conceptos de palabras y los hemos puesto en un concepto muy religioso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cena del Señor, cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de, hace unos días uno de ustedes habló acerca del respeto en unos comentarios que hicieron, no sé si fuiste tú, Cecita, o alguno de ustedes,
le dijo al pastor, ve, creo que todos estos conceptos tienen que ver con el respeto. Esos conceptos los hemos encasillado de una manera que a mí me parece, que yo creo que es así el concepto, pero los hemos encasillado de una forma que los vivimos en una mala perspectiva. Cuando tú a una persona que no asiste a la iglesia, que no es hijo de Dios, tú le nombras, por ejemplo, la iglesia. Si tú le dices a un amigo que no conoce de Dios, y tú le dices, vamos a la iglesia, ¿cuál es el pensamiento que se le viene a la persona que no conoce de Dios? Es, qué pereza, religioso, no me van a cambiar de religión, me van a lavar el cerebro, y sí, menos mal aquí se le lava el cerebro, ¿sí o no pasa? Se le lava todo, el corazón, el cerebro, todo se lava. Pero, aquí se va. Pero fíjense como un concepto tan hermoso como es la iglesia, mis amados. Un concepto tan lindo, tan puro, que es lo que el Señor ama de lo que está aquí en la tierra, cómo está tan pervertido en el constructo de las que nos rodean a nosotros. Cómo está tan pervertida ese concepto. Entonces, creo que esta dinámica que ha tenido el pastor de rescatar, de traer nuevamente, de sacar de un cautiverio esos conceptos, nos traen a nosotros una verdad, una realidad. Nos da la posibilidad de entender de manera real lo que Cristo nos quiso decir. Por eso me gusta mucho tener textos de la palabra que, mis amados, vean, inclusive tenemos que atravesar la letra que está en la palabra. Porque tú puedes leer, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Tú puedes leer ese texto que cuántas veces lo hemos escuchado. Pero ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Jesús en esa conversación con Nicodemo? ¿Qué quiso decir? De tal manera, cuando a mí me lo enseñaron por primera vez, entonces empezaron a desglosármelo. No, de tal manera es, no hay una manera más grande. Uy, de tal manera. No, resulta que la conversación de Jesús y Nicodemo, lo que le estaba diciendo es, mira, de esta manera, el Señor amó al mundo, que es muy diferente a darle una connotación de grandeza, de dimensión, que darle una connotación de, mira, hay un diseño por el cual el Señor ama al mundo, hay un diseño, eso cambia la connotación de la lectura de la palabra. Entonces, no es lo que dice la letra, porque tenemos que atravesar eso, tenemos que ir un poco más allá. Hay que leer la Biblia de día, mis amados, de día, no de noche y sin luz. Hay que entenderla, hay que verla. Y quiero que hoy nos adentremos bueno, hay 4 conceptos que están en Hechos 2, pero vamos solamente a hablar de uno de ellos, ¿ok? Solamente vamos a hablar de uno de ellos. Si les gusta, me vuelve a invitar, pastor. Si no, ya sé. Me queda claro. Quiero que vayamos a Hechos 2. Hechos 2, por favor. Y quiero que vamos a contextualizarnos un poco. De pronto desde el versículo 7, Cami, si me puedes ayudar desde el versículo 7 para leer tal vez. Tú tienes ahí, es la Reina Valera, ¿cierto? La que tienes ahí. Perfecto. Dice, bueno, ¿qué título tienen ahí en sus Biblias de Hechos 2? ¿Qué título tienen? La venida del Espíritu Santo. Venida del Espíritu Santo. Y en otras versiones dice, el Pentecostés. ¿Sí? El Pentecostés. Tarea. Lean Hechos 1 y Hechos 2, completico, para que podamos contextualizarnos. No saquemos un texto del contexto, porque eso se vuelve pretexto. Desde el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Ustedes recuerdan que en el Pentecostés vino, como dice el título de la Biblia que dice pastor, la venida del Espíritu Santo? En ese momento vino el Espíritu Santo sobre unos galileos y empezaron a hablar ciertas lenguas, ¿sí? Me gusta muchísimo que hace la anotación. Dice ahí que nos estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Ustedes saben lo que sucedió en Hechos 2, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas diferentes
pero lo que empezaron a hablar estaban hablando de lo que habían visto, que eran las maravillas del Señor. Lo que los sorprendía no era que estaban hablando en lenguas, tal vez como las conocemos hoy en día, que es un lenguaje que no existe en la tierra, ¿sí? Hay lenguas angelicales, gracias, mi hermano, que son lenguas angelicales. No, esos galileos están hablando en las lenguas de los otros pueblos, ¿sí? Dígame, en otros idiomas, gracias, mi hermano. ¿Por qué hace la anotación en el versículo 7? Dice, no son esos galileos. Resulta que los galileos eran personajes que no eran cultos, que no eran estudiados, que la mayoría de ellos se dedicaban a la pesca y no tenían la posibilidad de tener acceso a un estudio para estudiar otros idiomas. Entonces, lo lógico de ellos es que simplemente hablaran de manera vulgar, ¿sí? No quiero, estoy que me sale entonces para dar ejemplos de que hoy en día quién serían los galileos, pero me estoy conteniendo porque después me regañan al final de la predicación. Pero imagínense, ¿quiénes podrían ser aquellos que ustedes dicen, como dice el salmista, qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener si vivía entre los matorrales? Sí, aquel salmista que cantaba esa canción. Miren, mis amados, se sorprendían muchísimo porque el Espíritu Santo había caído sobre esos galileos y el Espíritu Santo empezó a hablar algo tan poderoso que se quedaban sorprendidos. El versículo 6, el anterior, dice que y hecho un estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su lengua. Espectacular. Avancemos. Versículo 8, Carmen, por favor. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí desde el versículo 9 en adelante empiezan a dar una serie de dónde eran los idiomas, partos, medos, de sirenes, romanos, o sea, ¿cómo es posible? Cretenses. Había unos que se estaban burlando de lo que dice en el capítulo 13. En el versículo 13, perdón. Avancemos al versículo 14, por favor. El versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y empieza a desglosar ahí algo dicho por el profeta. Avancemos al versículo 37. 30. Gracias, amor. Gracias. 27. No, espérame. 37. Sí, 37, gracias. Dice, al oír esto, lo que les contó Pedro a esa multitud, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y dice que se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000. Solamente voy a hacer una referencia para que recordemos. Hace poco vivimos el tema del domingo de Pascua, el domingo de Ramos, vivimos la Semana Santa, ¿cierto? De manera muy religiosa, sin entender la profundidad de eso. Un pequeño contexto, espero no demorarme mucho en eso. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto, se sabe que el Señor Dios estaba en función de rescatar al pueblo de esa esclavitud. Y vinieron las 10 plagas sobre toda la nación. ¿Y la última plaga cuál era? O la última señal. ¿Se acuerdan cuál era? La muerte de los primogénitos. El Señor dijo, voy a castigar a Egipto con la muerte de todos los primogénitos. Y el Señor fue Dios, el que mandó el ángel a que matara a los primogénitos. Y no había diferencia de cuáles eran egipcios y cuáles eran israelitas. Ojo con eso. No hay diferencia. Señor, ¿por qué me sobreviene este mal? Voy a reprender al diablo.
¿Por qué me está pasando esto malo a mí? Voy a reprender al diablo. Y el diablo viene y dice, ¿qué tengo que ver acá? ¿Usted por qué me está echando la culpa a mí de lo malo que le está pasando? Hable con su Dios. ¿Quién fue la persona que envió a Satanás a tocar la familia y los bienes de Job? ¿Quién fue? Yo. Y él fue el que le dio permiso. Quiero que asentemos un principio fundamental de la grandeza de Dios. De Dios es la bendición y la maldición. Si usted lee en Deuteronomio, Dios es quien bendice y quien maldice, es Él. Les digo una cosa, Satanás no tiene el poder de maldecir. Satanás no tiene el poder de levantar una voz en contra de su iglesia, no tiene poder. Si algo malo te está pasando en este momento, si algo malo, tú tienes que acercarte al Dios que tiene el poder del cielo, de la tierra y del infierno. Tienes que acercarse y decir, Señor, venga, algo está pasando acá. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás mostrando? ¿Qué estás revelando? ¿Qué estás formando en mi vida? Porque Satanás no tiene autoridad en mi vida. Ese principio, mis amados, tiene que darnos a nosotros la convicción de quién es Dios en nosotros, del poder de Dios en nosotros. Le damos más poder a la oscuridad que a Dios mismo. Eso no es posible. Esa es una victoria de las tinieblas. Hacer creer que Él es el autor de los males que nos pasan a nosotros. Ahora, el concepto del bien y del mal, mis amados, también ojo con eso. Porque no se trata de lo que estás haciendo bien o lo que te esté pasando bien o lo que te esté pasando mal. Porque hay muchas cosas buenas que tienes en tu vida que no vienen de arriba. Hay muchas bendiciones terrenales que no vienen bendiciones de parte de arriba. Entonces, tu vida debe estar regida por el concepto si es de arriba o si es de la tierra, no si es malo o si es bueno. Porque hay muchas cosas que a la perspectiva humana puede ser malo, pero resulta que el Señor te está tratando con algo y dices, qué bueno, que mi hijo está padeciendo esto porque lo estoy formando, le estoy dando un pensamiento correcto para que pueda tener la forma de poderme contener. Exactamente. El que es espiritual ve todo espiritual. Les voy a confesar algo. Ustedes debieron Volver al Futuro, la película. Sí, las tres, la 1, la 2 y la 3. ¿Cuántos soñaron tener una máquina del tiempo? Séame sincero. ¿Quiénes soñaron tener una máquina del tiempo? ¿Cierto que sí? Levánteme la mano, no puede ser que sea. ¿Quién soñó tener? Veo tu mano, Dios te bendiga. Vean, mis amados, no sé hasta hace cuántos años yo decía, Señor, regrésame a 1997 y poder corregir los errores que cometí, poder advertir a mi familia, decirle, hey, no tomen esta decisión, no se metan con estas personas. Señor, permíteme volver a este año para yo no meterme con esa persona, para yo no cometer esos errores. Muchachos, yo se los confieso, me dispongo acá, yo oraba eso. Yo decía, Señor, tú tienes el poder, o sea, tú eres el dueño del tiempo, del espacio, tú puedes abrir un hueco, un túnel del tiempo y mandarme al pasado y poder hacer las cosas bien con el conocimiento que tengo ahora. ¿Saben qué me dijo el Señor esta semana? Esta semana. Me dijo, voy a abrir el portal y vas a tener la oportunidad de regresar atrás. Y cuando me encontré con eso, como de, venga, hay la posibilidad, me dio un temor tan grande, mis amados. Porque lo que tengo hoy, es mucho más grande que las cosas que me pesan de mi pasado. Amén. Es mucho más grande. Y me dio temor simplemente pensar en la posibilidad de que eso podía suceder, de volver al pasado y cambiar mis cosas y que se modificara lo que tengo hoy en este momento. Mi perspectiva, mis amados, del pasado cambió totalmente. Señor, gracias por lo malo y lo bueno que pude vivir en el pasado, por las angustias que pasé solo, con mi familia, inclusive con congregación. Gracias por eso, Señor, porque ya entiendo que no es malo ni bueno, sino que eso vino de arriba. Porque mi vida, desde el momento en que fue concebida en el vientre de mi madre, estaba gobernada por ti. Absolutamente todo gobernado por ti. No hay nada que se le escape de la mano del Señor de mi vida. No hay nada, mis amados, nada. Sé que es complejo porque puedes estar
pidiéndole al Señor algo por mucho tiempo, puedes estar orando por el Señor, al Señor por algo por mucho tiempo, no sé qué sea, algo que quieras restituir, algo de salud, financiero, familiar, sexual, no sé, que tú le has pedido al Señor por mucho tiempo y el Señor no lo responde, no lo responde. Y tú puedes decir, no, esto definitivamente no es de Dios, sé que es complejo, pero en el Espíritu lo podemos entender, podemos descansar en el Espíritu, de que mi vida realmente está gobernada por Él. No tengo otra opción. Mi amado, usted es la inversión más importante que tiene Dios aquí en la tierra. ¿Qué tiene más valor que Cristo? ¿Qué tiene más valor que Cristo? Y ese fue el pago por usted. Fue Cristo. Fue Cristo. Entonces, ¿cómo puede menospreciar usted su propia vida? No puede. Usted no puede menospreciar su propia vida. Tiene un valor, un oro, ya ha sido revestida por la gracia del Señor para que Él pueda depositarse en usted y usted lo pueda contener a Él. ¿De qué otra manera el Señor está expresando el Evangelio aquí en la tierra? ¿A través del sol? Ahora, quiero que lo saque de su ombligo, que lo saque de su metro cuadrado. Usted no puede menospreciar la vida del que tiene al lado. No puede. Porque el que tiene al lado, le digo que es Cristo. Primero lo veo. No es como. Yo le digo, no, Camilo es como Cristo, no. Camilo es Cristo. La iglesia no se parece a Cristo. La iglesia es Cristo. Eso lo dice su palabra. No estoy aquí diciendo frases para que usted ponga en el Facebook, en los estados de WhatsApp. No, muchachos, estoy diciendo verdad, verdad eterna. Si no nos posicionamos desde esa verdad, vamos a vivir un evangelio frustrado porque siempre tu oración va a estar ligada a tus necesidades personales y vas a enfrascarte en tus necesidades personales. Ojo con esto. No estoy diciendo que no ores por tus necesidades personales. Sí, debes hacer. La palabra dice, sean conocidas todas, ¿qué? Vuestras bendiciones. Sean conocidas pues siempre. Ojo con eso. No estoy diciendo que no se ore por las necesidades personales, sino que cuando oras por las necesidades personales es como si solo a ti te pasara, pobrecito yo. Como decía Carlitos el de Snoopy, justo a mí me tocó ser yo. Y a veces tenemos ese síndrome de solamente a mí me pasa eso. Que a pesar de mí, la gente no me entiende, la gente no me ve y no me habla y me siento solo. Estando, muchachos, estando en el cuerpo de Cristo. La célula que yo tengo en el dedo chiquito del pie no es independiente a la célula que yo tengo en los dedos de la mano. Todos tienen que ver. Si yo me golpeo en el dedo chiquito del pie, todo mi cuerpo se duele. Usted no puede sentirse solo en medio de la congregación. A ver, está bien. Sensaciones de soledad, está bien, está bien. Sí. Todos pasamos por eso, pastor, ¿no? Los momentos complejos de crisis existencial, sí, está bien. Los podemos pasar. Pero eso lo tienes que resolver pronto. Si tú te quedas en ese círculo, fallas. Resuélvelo rápido, pero resuélvelo porque entiendes la posición que tienes. Cuando el Señor pasa al otro lado del lago y se encuentra con el endemoniado gadareno, el Señor se acerca al endemoniado y el endemoniado dice algo, no sé si de pronto lo recuerdan. ¿Recuerdan qué dice el endemoniado? ¿Sí recuerdan el pasaje? ¿Recuerdan la historia? Sí. Dice, mándanos a los cerdos, ¿cierto? Que está en esa conversación. Pero hay algo interesante que gritan los demonios. Dice, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Y dice algo muy interesante. Si lo tiene ahí, mi hermana, si lo tiene ahí, díganos, dice, déjanos solos. En varias ocasiones, no fueron inclusive ellos, sino los demonios les decían al Señor, déjanos solos. Esa condición de soledad permanente, perpetua, dañina, perjudicial, es de las tinieblas. Usted no está solo. Usted, en primera instancia, usted como persona, tiene a Cristo. Usted como persona. Nunca está solo. En segunda instancia, los que están casados tienen a su esposa, su matrimonio. Los que tienen familia, tienen su familia. Y en tercera instancia, que es la cuarta institución divina del Señor, es la iglesia. Es la iglesia.
Y la iglesia está para darnos a nosotros la identidad. Avancemos. Y vamos en el versículo 37. 41. díganme, vamos al 42 aquí. Ahora, acabamos de terminar la introducción. Bueno, vamos a entrar así al meollo del mensaje. ¿Vamos bien, pastor? ¿Estoy predicando bien? Muchachos. Vean esto tan lindo. O sea, acuérdense en el contexto. Y va a dar un contexto de la Pascua y del Pentecostés, para contextualizarnos. El Señor dijo: voy a herir a los primogénitos, a todos, egipcios o israelitas. Y les mandó algo, les dijo: ahora, por familia, maten un cordero, y les dio específicamente cómo deberían cocinar, ¿sí? El Señor es el chef por excelencia. Anoche lo hablábamos en la congregación. La profesión de chef, pensamos que eran genialidades de personas porque un paladar exquisito y sabemos cómo preparar. No te creas tanto. El chef o la excelencia del chef de la cocina viene del Padre. Cocinar viene del Padre. A él le gustan los asados, le gustan las hierbas, le gusta cocinar muy bien. Hay una parte donde dice: yo soy el pan de vida. Ya vamos allá, pastor, para que nos afiancemos más en eso. Hay un versículo que dice: del Señor son los tiempos y las sazones. Y esas sazones tienen que ver con un término culinario. O sea, Él entiende cuándo algo está preparado para que salga y sea servido. Ya ahorita retomamos ese concepto porque eso es un concepto redentivo, que a mí me posicionó en quién soy hoy. La Pascua. Pasa entonces, el Señor manda el ángel para que mueran, y el Señor dice: el cordero lo cocinan, pueden cocinarlo. Si la familia es muy pequeña, entonces júntense con el lado y cocinen y coman juntos el cordero, y con la sangre del cordero pinten entonces los dinteles de la puerta, y cuando el ángel pase va a ver la sangre pintada, y dice que pasará de largo. Y de ahí sale el término de la Pascua, que significa pasar por alto el juicio. Pascua significa pasar por alto el juicio. 50 días después, exactamente 50 días después, viene la liberación del pueblo de Israel. Por eso se le llama Penta, porque son 50. Pentecostés, Pentateuco, que tiene que ver con 5. Este texto de Hechos 2 está enmarcado en el Pentecostés. Cuando el Señor resucita el domingo de Pascuas, que era una de las fiestas de los israelitas, pasan 50 días exactamente, donde es el día de Pentecostés. Y dice que la predicación de esos días de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? 3.000. Fíjese que cuando aproximadamente 3.000 personas. Me gusta ese más o menos aproximadamente, te voy a decir por qué. Cuando Moisés, eso está en, no recuerdo, se me olvidan las direcciones, pero así lo dice. Tengo certeza de eso. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, que recibió las tablas de la ley, y ve el pueblo de Israel emborrachado en su lujuria, en su idolatría. Si ustedes vieron la película de Moisés, los 10 mandamientos, Moisés tira las tablas y se abre la tierra y se traga a esa gente. ¿Saben cuántas personas murieron ese día? Aproximadamente. Eso está en la palabra. Cuando estaba erigida la Torre de Babel, que era un centro esotérico, realmente lo que querían hacer era un centro esotérico, el Señor confunde ¿qué? Y se dispersan. ¿Y qué sucedió en Hechos 2? Con esos galileos empezaron a ¿qué? A hablar la misma lengua. El Señor viene a redimir las cosas que espiritualmente habían sido truncadas por Él mismo, inclusive por la desobediencia y el pecado del hombre. El Señor viene a decir: lo que era para la humanidad, la iglesia lo está restituyendo. A través de la iglesia se está redimiendo. Esto está marcado, quiero que lo tengamos bien claro, está enmarcado en la fiesta de la Pascua y en la fiesta de Pentecostés. Ellos entendieron eso, y en ese contexto sucede esto. Y perseveraban, diga conmigo, perseveraban. ¿En qué? Lea conmigo, en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos son 4 conceptos indecibles que quiero que hoy vamos a rescatar a uno. Vamos a rescatar uno de ellos. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Pastor, le va a dejar tarea para que lo enseñe. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Quiero que nos centremos en el segundo. Que Cristo murió y resucitó. Sí. Ahí hay una verdad del evangelio. ¿Sí? ¿Cómo le enseñaban? Eso me parece, ya hizo la tarea, pastor. Eso está muy bien. Perfecto. Quiero que nos centremos en el segundo. En la comunión unos con otros. Quiero que entendamos lo que significa estar en comunión unos con otros. El 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y dice nuevamente la palabra, y perseverando. ¿Perseverando cómo? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y dice ese texto que tanto lo conocemos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos tanta riqueza, mis amados, en esos textos. Tenemos tanta redención en nuestro corazón cuando leemos correctamente la palabra de Dios. ¿Quién añadía a las personas que tenían que venir a la iglesia? ¿Quién añadía? ¿De qué se encargaban entonces los apóstoles y las personas que estaban ahí en perseverar en esas 4 dinámicas de vida? La doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Solamente en eso perseveran. El resto lo hace el Señor, no más, no más. Ahora traigo a colación porque les dije que me da alegría ser amigo de su pastor. Aunque seamos diferentes, disfruto conocer a Dios por medio de otros porque hemos visto al mismo Cristo. La iglesia en Hechos no perseveraba en comunión por afinidad natural. Si quieres, póngale las diapositivas llamado cambio. La iglesia en Hechos no perseveraba en la comunión por una afinidad natural. Ay, mira, vos tenés la misma camiseta. Venga, juntémonos. Los hombres, cuando nos encontramos en la misma camiseta, nosotros sí nos alegramos. A diferencia de las chicas que si ven a otra con el mismo vestido, lo compró de segunda. Pero en cambio, nosotros nos encontramos con la misma camiseta. Me pasó esta semana con Jason, uno de los líderes de allá, tiene una camiseta verde. Avíseme cuando la vaya a traer, yo me la pongo. Pero no era esa clase de afinidad la que tenían los apóstoles. No era por una afinidad natural. Perseveraban porque todos habían visto y oído la misma vida. La comunión nace cuando varias personas están siendo edificadas sobre la misma revelación. Voy a repetir eso. La comunión nace cuando varias personas que están siendo edificadas sobre la misma revelación. ¿Usted por qué está en este lugar? ¿Por qué viene? ¿Le cae bien el pastor? No. La comunión nace La comunión nace cuando varias personas están siendo edificadas sobre la misma revelación. La comunión nace cuando varias personas están siendo edificadas sobre la misma revelación. Gracias. Vean, qué rico que el pastor les caiga mal. Les voy a decir por qué. Este lugar puede ser apreciado para muchos de ustedes, puede ser lindo, una comunión linda, la familia, pero si eso no está aquí, ¿qué pasaría si el pastor John Freddy no se tira sus chistes, sus factos en medio de la predicación, la gracia que el Señor le ha entregado a él, la gracia que tiene la pastora Angie? ¿Usted estaría acá? Vamos a suponer que eso no está, que este lugar es incómodo, que este lugar para usted no le produce
ganas de venir, Ya no está. que usted se encuentra. Pero si el Señor te dice, mira, ven acá, ven acá. ¿Cuál es la motivación de usted venir acá? Yo tengo que entender, tengo que atravesar lo que sucede naturalmente y entender lo que está sucediendo en el espíritu. Si eso no sucede, muchachos, ustedes no van a durar en ninguna congregación. Así es. Les digo una cosa, yo he escuchado a muchos predicadores, pastor, decir, ninguna congregación es perfecta. Lo he escuchado decir. Eso es un pensamiento humano. La congregación es, Perfecto. la iglesia es, si yo no lo veo, si yo no veo la perfección de la iglesia, no estoy viendo a Cristo. No estoy teniendo la perfección. Y aquí saco un adagio de mi esposa. Perfección según quién. El día de hoy tuvimos la bendición de recibir la impartición de la palabra a través del pastor Gerson Sea. La transmisión de la palabra o la grabación de ella queda hasta el minuto 36 en YouTube. Pero en nuestro canal de Spotify está toda la enseñanza completa. Sé que será de gran bendición que la escuchemos. Entonces, la recomendación es que por favor vayan al canal de YouTube y vayan al canal de Spotify Congregación Vida Envigado. Le das like, activas las notificaciones y activas la campanita y seguro será de gran edificación para todos. Bendiciones.